All the Difference in the Worlds. Capítulo 16, una nueva arma. ¿Estás bromeando? ¿Por qué hiciste todo esto? Serana rugió furiosa, levantando al elfo de las nieves no muerto por el cuello con sus propias manos, y mientras el archicura Virtur se atragantaba y se agitaba impotente en su agarre, Yang y Jaune no pudieron evitar estar de acuerdo con Serana. Después de todo, incluso descontando el hecho de que toda la profecía de la tiranía del sol que el elfo condenado por Oblivion había escrito, posiblemente literalmente, había arruinado la vida de Serana, borrado el capítulo de Skirin de los vigilantes de Stendarr, desató una guerra en la sombra entre el clan Volkiar y la Guardia del Alba, a la que el trío se había visto arrastrado, y había obligado a Jaune, Yang y Serana a explorar innumerables lugares antiguos, exóticos y peligrosos, luchar contra innumerables enemigos poderosos, todo en la lucha por los pergaminos. La búsqueda del arco de Auriel por sí sola había sido suficiente para llevar al trío al límite de su paciencia, resistencia y fuerza. Los pergaminos los habían llevado a la cueva Darkfall, en algún lugar al noroeste del puente del dragón. Al principio, Jaune se había preguntado en voz alta por qué se había llamado cueva de Darkfall. Pero cuando habían cruzado un puente de cuerdas sobre un profundo abismo, la madera vieja y las cuerdas gastadas habían cedido, incapaces de soportar el peso de 3 personas, y descubrieron que, en efecto, había sido bautizado correctamente. Afortunadamente, había habido un conveniente charco de agua en el fondo del abismo para detener su caída. Desafortunadamente, el agua quieta corre profunda y las corrientes submarinas eran fuertes y rápidas. Tan pronto como chapotearon en el agua, la corriente los arrastró, a través de una larga e intrincada serie de túneles parcialmente inundados a las profundidades del subsuelo, pasando por nidos débilmente iluminados de arañas del tamaño de un caballo, hasta que finalmente, y sin ceremonias, los arrojó de una cascada subterránea a una piscina, que estaba siendo utilizada como letrina para un nido masivo cercano de trolls de las cavernas, que todavía había estado allí. Después de recuperarse de casi ahogarse, Jaune nunca había envidiado tanto la falta de necesidad de oxígeno de Serana. Antes de eso, casi ser devorado y eliminar un pequeño ejército de trolls, habían comenzado a explorar hasta la cueva, tratando de ver si alguna parte de ella parecía el antiguo lugar de descanso del arma de un dios. Solo les había llevado media hora de exploración antes de encontrar algo más que trolls. Un cálido resplandor naranja en la distancia, distinto de la bioluminiscencia verde enfermiza típica de los hongos de las cavernas de Skirin. Acercarse a él los había llevado a un antiguo santuario de piedra marmórea, y aunque la mayor parte de los alrededores se había derrumbado, la estructura central permanecía intacta. En caso de que tuvieran alguna duda, el santuario también tenía un símbolo del sol, solo para mostrarles que estaban en el camino correcto. Por supuesto, el santuario en ruinas en realidad no tenía el arco. Eso habría sido demasiado conveniente, demasiado fácil. En cambio, encontraron a un elfo de piel pálida, vestido con una armadura blanca como la nieve, sentado junto a una fogata, haciéndoles señas para que se acercaran con una sonrisa amistosa mientras decía: acérquense. No tienes nada que temer aquí. El elfo se había presentado como el caballero paladín Celeborn, y les presentó a la gran capilla de Auriel. Yang y Serana comentaron de inmediato lo basurero que era la cueva, literalmente, en la esquina donde defecaban los trolls. Las cosas no habían mejorado cuando explicó que era un elfo de las nieves, aunque Jaune había logrado disuadir a Yang después de señalar que tenía ojos, y que estaba hablando de verdad, y no tratando de matarlos, y las cosas solo continuaron cuesta abajo cuando Celeborn le explicó el ritual altamente complicado necesario para desbloquear la capilla, invadida por Falmer, para que pudieran matar a su hermano, el archicura Virtur, y conseguir el arco de Auriel. Ni siquiera Celeborn había podido negar que todo había sonado tedioso y ridículo: ir a las diferentes ermitas, llenar un cántaro con agua de las palanganas de cada una de ellas, todo para vaciarlo delante de la capilla. En sus palabras, es simbólico. Descubrir que había 5 ermitas, repartidas incluso más allá del sistema de cuevas. Casi tan malo como descubrir que el primero yacía en una caverna conocida como Pasaje Darkfall, que se suponía que representaba la ausencia de iluminación.
En otras palabras, una caverna llena de oscuridad total, con hordas de Falmer entre ellos y la siguiente ermita, que era solo la primera de 5. Afortunadamente, después de horas luchando a través de la caverna infestada de Falmer, la primera ermita finalmente los había llevado a un enorme valle glacial, en las profundidades de las montañas. La vista era impresionante, sin duda, pero habían quedado mucho más cautivados por la vista de una gran área abierta. Yang no perdió el tiempo en gritar por Durnevir, quien rápidamente procedió a llevarlos entre las ermitas restantes, y directamente hasta la entrada de la capilla de Auriel. Los habría llevado directamente al corazón de la capilla, pero no podía pasar por las puertas, anchas y grandiosas como eran. La gran capilla de Auriel, tal como estaba, no les había impresionado realmente. Claro, era una antigua ruina de incalculable valor histórico y académico, uno de los últimos vestigios que quedaban de la civilización original de los elfos de las nieves, y anterior a la llegada del hombre a Tamriel por el conocimiento de los teólogos, pero todo lo que Yang y Jaune vieron fue un viejo edificio oscuro lleno de hielo y Falmer congelado y sus extraños insectos mascotas. Además, los Falmer congelados ocasionalmente cobraban vida y trataban de atacarlos si se acercaban demasiado. Si no hubiera sido por el hecho de que el Falmer congelado tenía la fuerza de, hielo, su gran número en los desconocidos pasillos estrechos de la antigua capilla podría haber resultado peligroso. Sin embargo, entre el hechizo de llamas de Serana y Yan, y la fuerza de Yang y Jaune, que podía atravesar la piel de dragón, los Falmer congelados sirvieron para hacer poco más que perder su tiempo y energía, ya que cargaron suicidamente contra el trío y murieron en masa. Finalmente, después de unas horas de balanceos, cortes, cuchilladas, cortes y puñetazos, Jaune no pudo evitar recordar a los Grimm. Llegaron a lo que Jaune asumió que era el santuario interior, y encontraron a un elfo de las nieves descansando en un trono congelado, rodeado de cientos de estatuas congeladas, protegido de todas ellas por una gruesa pared de hielo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que probablemente se trataba del hermano de Celeborn, Virtur. Incluso si no podían ver el parecido familiar, no quedaban exactamente otros elfos de las nieves en existencia. En este punto, a pesar de todo lo que habían tenido que pasar para llegar a Virtur, Jaune había estado dispuesto a intentar convencer al elfo para que les diera el arco. Después de todo, Celeborn no había tenido claro por qué su hermano tenía que morir, y Virtur no parecía haberles hecho nada todavía. Esa buena voluntad y el beneficio de la duda duraron hasta que Virtur comenzó a monologar sobre cómo los tontos le habían hecho el juego, trayéndole a una hija de Koldarbour, y exclamó que su utilidad había llegado a su fin. Y entonces, de una manera completamente esperada, el Falmer congelado y los insectos cobraron vida y comenzaron a pulular por los únicos objetivos que podían. A diferencia de antes, donde no habían sido particularmente peligrosos cuando sus acercamientos se habían restringido a unas pocas direcciones, el gran santuario interior les permitió usar sus números a su favor, rodeando al trío y atacándolos desde todas las direcciones. Y aunque no eran particularmente inteligentes, todavía poseían cierta astucia salvaje, intentando separar a los tres y flanquearlos, atacando sus espaldas mientras estaban distraídos. Había estado cerca, pero no había sido suficiente, por supuesto. El trío había luchado a través de ejércitos de Draugr, múltiples escuadras de exterminio Volkiar, Durnevir y 3 guardianes del alma a la vez, y finalmente los últimos Falmer congelados fueron destrozados o derretidos, y el trío exhausto y furioso centró su atención en Virtur. Había intentado tirar el techo sobre ellos y hacer estallar la pared de hielo, enviando metralla helada al trío, pero finalmente lo alcanzaron y lo acorralaron en el gran balcón de la capilla, donde reveló que era un vampiro, que no estaba bajo el control de los Falmer, y el arquitecto detrás de la profecía de la tiranía del sol. Y todo porque, ¿qué más se suponía que debía ser? Gritó Virtur enfadado, desafiante, mientras Serana continuaba asfixiándolo. Auriel me traicionó, me abandonó, permitió que el iniciado infectado entrara en la capilla, para infectarme. Tendré mi venganza. Por supuesto, como Dios, Auriel no podía ser tocado por Virtur. Sin embargo, su influencia en el mundo no estaba fuera del alcance de Virtur. Había planeado disminuir la influencia de Auriel sobre Nirn, corrompiendo su arco y tapando el sol.
Yang podía entenderlo, incluso si lo encontraba todo ridículo. Después de todo, ella era sangre de dragón. Hijo de Akatosh y todo. Probablemente también se pondría furiosa si de repente se volvía contra ella, por algo sobre lo que no tenía control, aunque dudaba de que Akatosh hiciera algo así, por la forma en que había estado cuando habían hablado. ¿No has intentado curarte alguna vez?, preguntó Jaune con frialdad, encontrando increíbles las acciones del elfo. ¿Alguna vez te fuiste de este lugar para buscar una solución a tu problema? ¿Por qué debería hacerlo? Serví fielmente a Auriel. Era su deber, así que no lo hiciste. Se burló Jaune, cruzándose de brazos. Pensó en su propia vida. No se había quedado sentado esperando la oportunidad de ir a Beacon, de convertirse en un héroe. De hecho, había tenido que tomar la iniciativa, tomar la decisión de huir, de buscar falsificadores de transcripciones falsas, billetes baratos de Ansel a Beacon. El elfo, por otro lado, te quedaste sentado en tu trasero todo el tiempo, perdiendo años culpando a tu dios por tu inacción. ¿Cómo te atreves? ¿Y luego qué? Escribiste una profecía que arruinó la vida de mi amigo y causó tanta muerte y destrucción, todo para que puedas vengarte mezquinamente. Jaune continuó, negándose a ser interrumpido. Y ni siquiera intentaste cumplir la profecía. Todavía estabas sentado aquí esperando que un vampiro puro viniera a ti. Eres patético. Yang se encontró de acuerdo con Jaune, incluso si pensaba que probablemente habían tenido suerte de que hubiera sido tan patético. ¿Y qué hubiera pasado si Akatosh no hubiera estado allí una vez? Incluso infectado, habría seguido siendo él. Todavía habría tenido otra opción. Serana también asintió, mirando con odio al elfo que había destrozado a su familia con su profecía. «Basta», rugió Virtur. «No voy a ser menospreciado por ningún niño, y mucho menos ser detenido por uno». «¿Y qué hay de alguien como yo?», preguntó Serana en voz baja, con un tono peligroso en su voz, mientras Virtur empezaba a forcejear furiosamente. «¿Has estado esperando a que venga alguien de mi sangre? Vamos a ver si tu sangre también tiene algún poder». El archicura Virtur, a pesar de milenios de inactividad, seguía siendo un antiguo vampiro y el antiguo sumo sacerdote de un dios, con toda la fuerza, las habilidades y la experiencia que implicaba. Sus piernas agitadas hicieron contacto con el abdomen de Serana, y con un estallido de magia telequinética para aumentar su fuerza, pateó fuera de ella, debilitando su agarre, antes de enviar otra ola de fuerza en una dirección radial a su alrededor, derribándola y liberándolo. Virtur no perdió el tiempo, sus instintos depredadores se combinaron con su rabia, y rápidamente se dirigió a la persona que más lo había cabreado. Hubo un momento en el que Jaune podría haber dudado, como cuando llegó por primera vez a Esquilín. Sin embargo, más de un mes luchando contra bandidos, vampiros y los ocasionales cultistas de Miragro habían endurecido, y no perdió tiempo en levantar su escudo y prepararse para la carga. El primer puñetazo de Virtur apenas lo conmovió, pero mientras contraatacó con una estocada, Virtur golpeó la hoja, deteniéndola con sus propias manos, antes de prepararse para lanzar una ráfaga de viento helado a quemarropa, sin permitirle la oportunidad de esquivar. Entonces Yang le hizo un agujero a su vieja coraza por detrás, antes de arrancarle el corazón. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir el toque de Yang, el toque del sangre de dragón, en sus últimos momentos. Descendiente de Akatosh como era, su toque tenía un toque de la divinidad de Akatosh, de la presencia de Auriel. Era una presencia que reconocería sin importar lo que pasara, incluso después de todos los milenios, la traición, el tiempo que había pasado privado de ella, e incluso mientras ella le aplastaba el corazón, incluso cuando la no vida que lo había mantenido en pie todo este tiempo se le escapaba, miró hacia atrás al santuario interior por última vez, a sus ruinas. Los muertos traicionados, al símbolo del sol, al símbolo del dios que siempre había creído que lo había abandonado. Una lágrima cayó de su viejo ojo y, con su último aliento, murmuró: «Auriel, perdóname», Yang jadeó mientras miraba el cadáver de Virtur. Intelectualmente, sabía que Jaune corría poco peligro por parte de Virtur, entre su escudo y su aura.
Al fin y al cabo, ella le ayudaría a entrenarlo, lo acompañaría desde el principio, lo vería pasar de ser un niño ingenuo a un guerrero, un asesino. Pero, ver al vampiro desviar su espada, verlo canalizar un hechizo en su mano libre, de repente lo había perdido, de repente se precipitó. Jaune y Serana se unieron a ella, mirando hacia abajo al cuerpo, pero mientras Serana lo pateó una vez antes de escupir sobre su cadáver, Jaune miró la brutal herida y preguntó: «Eso, fue un poco demasiado, ¿no crees?». Yang hizo una mueca, pero se salvó de tener que responder cuando una estructura en el gran balcón, un santuario como las ermitas que habían visitado el día anterior, comenzó a surgir del suelo. Cuando los tres se dirigieron inmediatamente al santuario, Celeborn salió, sosteniendo un arco de metal ornamentadamente tallado, antes de detenerse, mirando la capilla y el cuerpo que rodeaban. «Entonces, la hazaña está hecha», murmuró Celeborn con tristeza, acercándose al cuerpo de su hermano. Se arrodilló y cerró respetuosamente los ojos de su hermano, antes de volver a mirar al trío. Al notar sus miradas de incredulidad hacia la ermita de la que había salido, rápidamente explicó: «La restauración de esta ermita significa que Virtur debe estar muerto y los traicionados ya no tienen control sobre él». El trío se miró, intercambiando una mirada, antes de que Serana hablara a regañadientes. Los traicionados no tenían la culpa. ¿Qué? Celeborn parpadeó confundido. ¿De qué estás hablando? Era un vampiro, explicó Serana. Él los controlaba. ¿Un vampiro?, repitió Celeborn, examinando a su hermano más de cerca. Después de un momento de estudiar el cuerpo, cerró los ojos y suspiró. «Ya veo. Eso explicaría muchas cosas. En el fondo, me alegra que los traicionados no hayan tenido la culpa de lo que sucedió aquí». «¿En serio? ¿Por qué?». Yang habló, confundido en cuanto a por qué Celeborn parecía feliz de que su hermano aparentemente hubiera traicionado su fe y a los sobrevivientes de su raza. «Porque eso significa que todavía hay esperanza», replicó Celeborn, mirando hacia el símbolo de la capilla, Auriel, con una sonrisa triste. «Esperanza de que algún día puedan despojarse de su odio y aprender a creer en Auriel una vez más. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí de esa manera y ha sido muy tarde. Mi agradecimiento a todos ustedes». Bienvenidos», respondió Jaune, más por cortesía que por otra cosa. Se sintió extraño que alguien le diera las gracias por matar a su hermano y luego le revelara que su hermano era un vampiro malvado que controlaba a los Falmer, en lugar de haber sido corrompido por ellos, pero de nuevo, Skyrim era un lugar extraño. Ciertamente no se sentía como un héroe, pero entendió la necesidad de hacerlo. «Lo arriesgaste todo para conseguir el arco de Auriel y, a cambio, has restaurado la capilla», exclamó Celeborn, sosteniendo el arco y un carcaj de flechas. «No puedo pensar en un campeón más merecedor de llevarlo que ustedes, cualquiera de ustedes. Si deseas aprender más sobre el arco, o conseguir más flechas sagradas del sol para él, estaré más que feliz de ayudarte. No tienes más que preguntar». Yang agarró el arco y carcaj que le ofrecían suavemente, e inmediatamente sintió una conexión con él. Sostenerlo era como estar de nuevo en presencia de Martín. La divinidad era clara, aunque silenciada. El arco en sí, por su parte, era ligero, pero resistente. No creía que Serana pudiera tocarlo, ya que era un vampiro, pero se preguntaba si Jaune podría usar el arma de repuesto. Después de todo, había estado entrenando para ser un cazador. Debería haber aprendido a usar un arco, ¿verdad? Serana miró el artefacto con una mezcla de asombro y disgusto, antes de que la curiosidad se apoderara de él, y le preguntó a Celeborn: «Entonces, ¿qué puedes decirnos sobre el arco de Auriel?». Se dice que el arco fue llevado por el propio Auriel a la batalla contra las fuerzas del Orcán en tiempos antiguos y míticos. Celeborn explicó con entusiasmo. Su artesanía no tiene igual en ningún lugar dentro de Tamriel y posiblemente más allá. Jaune miró la proa y asintió con la cabeza. Al menos, no había visto nada igual en Remnant. Serana, mientras tanto, insistió con impaciencia. Sí, eso es muy interesante, pero ¿qué puede hacer? Celeborn parecía decepcionado de que su lección de historia se detuviera, pero continuó.
El arco extrae su poder del propio Aetherius, canalizándolo a través del sol. Por lo tanto, cuando una flecha se suelta del arco, produce un efecto mágico muy similar a ser quemada por el fuego. Serana parpadeó, trató de imaginar el efecto que tendría en ella, y en los vampiros en general, y se estremeció. Sonidos, poderoso. En realidad, eso es solo una fracción de su potencial. Con su Nayoeda Rose, podrías producir un efecto mucho más espectacular, provocando ráfagas de luz solar que envuelvan a tus enemigos. Los rayos de sol ciertamente dañarían cualquier cosa, pero son especialmente devastadores para los muertos vivientes. Serana definitivamente podía creerlo, después de haber estado en el lado equivocado del sol unas cuantas veces antes. El arco de Auriel era sin duda un poderoso artefacto, pero, ¿qué tenía que ver con la profecía? ¿Con su sangre? Tenía que saberlo, aunque solo fuera para saber lo que no debía ser. Los pergaminos, quiero decir, Virtur, dijo algo sobre el uso de la sangre. Celeborn la miró largamente, mientras procesaba sus palabras, pero aparentemente optó por darle el beneficio de la duda, ya que explicó. Bueno, usar una flecha con el arco que ha sido mojado en sangre puede hacer que funcione de manera diferente, corrompiendo su propósito. Eso es, por supuesto, si eres lo suficientemente tonto como para intentarlo. Serana recibió el mensaje implícito alto y claro, y le agradeció por su tiempo mientras juraba en privado que nunca dejaría que su sangre se acercara al arco. Luego se alejó, arrastrando a Jaune y Jan, y comenzó. Bueno, no es tan brillante como esperaba, pero nosotros tenemos el arco. Sí, sanguijuela, lo sabemos. Jan respondió, poniendo los ojos en blanco. Jaune, sin embargo, captó el subtexto y preguntó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Creo que todos sabemos, es hora de enfrentar a mi padre. Respondió Serana resueltamente. Gracias a Jaune, gracias a su preocupación, a su enfrentamiento con su madre, había encontrado el coraje para enfrentarse a ese simple hecho. Si no lo hacemos, nos seguirá persiguiendo por el resto de nuestras vidas. Si lo hacemos, tendrá que morir. Jan intervino con el ceño fruncido, cruzando los brazos. Todavía recordaba a la criatura a la que se habían enfrentado cuando rescataron a Serana por primera vez. Incluso con su nueva arma, incluso con su fuerza, no sabía si era suficiente. Lo sé. He estado pensando en esto durante mucho tiempo. Admitió Serana. No será fácil. Pero no creo que tengamos muchas opciones. No. Esto tiene que terminar, aquí y ahora. Lo hace. Jaune estuvo de acuerdo, dio un paso adelante, colocó una mano sobre sus hombros y la tranquilizó. Y lo enfrentaremos. Juntos. Serana le sonrió, y su sonrisa se convirtió en una mueca cuando vio a Jan poner los ojos en blanco mientras intentaba ocultar sus labios respingados. Luego pensó en la batalla que se avecinaba y frunció el ceño. Si regresamos al castillo y pateamos la puerta principal, vamos a estar hasta las rodillas con sus amigos. Volvamos a Isram y dejémosle ver primero lo que tenemos. Apuesto a que nos prestará una o dos espadas. No creo que eso vaya a ser suficiente. Intervino Jan. ¿Cuántas docenas de hombres son solo 2 docenas de hombres de la Guardia del Alba? Incluso con sus sabuesos y trolls, no serían suficientes, no si estamos asediando ese castillo. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Preguntó Jaune. Sabían que Jan tenía razón. Era una fortaleza en una isla en medio de la nada. Habían tenido suerte una vez, con un solo bote de remos y solo 3 personas, pero la seguridad habría aumentado después de que hubieran escapado a lomos de Durnevir. Al mismo tiempo, por el bien de Skyrim, del mundo y de Serana, tenían que detener a Arkon de alguna manera. Jan le sonrió a Jaune y respondió. Podríamos conocer a alguien. Igual Jorrvaskr, Witherun, 3 días después, Sangre de Dragón. Bienvenidos de nuevo. Aela saludó a Jan con entusiasmo, ya que entraba en Jorrvaskr por primera vez desde que había ido a visitar a los Barbas Grises. Sintió que había algo que le molestaba en la mente, algo que se suponía que debía ser por los Barbas Grises, pero decidió ignorarlo por ahora. Después de todo, en comparación con lo que estaban a punto de hacer, definitivamente era mucho más importante.
Oh, la espalda del sangre de dragón. Ria miró a su alrededor emocionada, desde su asiento en la mesa. Ha pasado un tiempo. ¿Qué tal? Solo hemos oído rumores sobre ti y Jaune durante el último mes más o menos. Hablando de eso, Vomit Boy todavía está contigo. Oh, oye, Ria. Jaune habló con una sonrisa amistosa y un saludo, entrando en la sala de hidromiel del compañero después de Yang. Y créeme, no me creerías si te dijera, está bien, ahora definitivamente necesitas, ¿quién es ese? La voz de Ria, por lo general cálida y amistosa, de repente se volvió tan helada como un invierno de Skyrim, cuando vio al tercer miembro del trío entrando en Jorrvaskr. Serana también notó la repentina hostilidad, y se estremeció, mientras un confundido Jaune explicaba rápidamente. Esto es Serana. Tiene una petición para los compañeros. Añadió Yang amablemente, secretamente divertido por la sorprendente hostilidad que Ria dirigía hacia Serana. ¿Cómo? Aela enarcó una ceja. No estaba exactamente emocionada por el nuevo compañero de Yang y Jaune, aunque ella misma no podía responder por qué, pero era mucho más hábil para controlar sus pasiones que Ria, una necesidad para alguien de su posición. ¿Y vale la pena la moneda? Me imagino que la pelea será. Yang respondió con una sonrisa salvaje. Dime, ¿has notado algún ataque de vampiros últimamente? Simplemente todo el tiempo. Aela se burló. Ria sintió detrás de ella. Sí, parece que recibimos solicitudes para ayudar al guardián estos días. Entre la guerra, los dragones y los ataques de vampiros, las cosas no han sido los mejores estos días. Escuché que es mucho peor, aunque donde se están llevando a cabo las escaramuzas. Yang ocultó su mueca y juró en silencio hacer el viaje a Kines Grove tan pronto como Archon se convirtiera en polvo. En voz alta, se limitó a decir, ¿y si te dijera que sabía cómo detener a los vampiros? La sala se quedó en silencio. Incluso Ñada Brazo de Piedra, que había estado fingiendo desinterés, Torvar, demasiado borracho para que le importara, y Tilma la demacrada, la antigua guardiana de Jorrvaskr, estaban, o sentados, un poco más erguidos, con las orejas un poco más afiladas. ¿Es eso lo que has estado haciendo? Preguntó Aela, levantando una ceja, aunque sintió una sonrisa salvaje que amenazaba con crecer en su rostro. Es una larga historia. Respondió Jaune con cansancio. Pero sí, sabemos dónde están y sabemos cómo detenerlos. La clave está en este arco, por los 9, chico, ¿qué le pasó a tu espada? Una voz retumbó desde el fondo, cuando Eorlund Melena Gris, el herrero de los compañeros, entró en la sala de hidromiel y vio al joven cruzado y sus armas. ¿Qué? Jaune tartamudeó, confundido, mientras Eorlund marchaba hacia él. ¿Por qué estás usando vidrio de malaquita como un elfo, en lugar de un buen acero nórdico, chico? Repitió Eorlund, agarrando la espada que Jaune había sacado de algún lugar de Cuenca Negra. Y la condición en la que está esta espada es terrible. No has estado manteniendo tu espada en absoluto. Jaune hizo una mueca, sintiendo que Glinda Godwich le estaba dando un sermón, en el volumen de Port, nada menos, pero también sabía que guardar silencio era la peor opción de todas. Entonces, para diversión de todos, tragó saliva y respondió. Mi espada anterior se rompió cuando estábamos luchando contra un robot gigante, un centurión enano, chico del vómito. Yang suplió servicialmente. Eso, sí. Y lo encontré en una cueva cercana. Jaune terminó cojo. Eorlund lo miró, antes de asentir con satisfacción. Muy bien. Sabía que no eras de los que dan hojas quebradizas cuando te conocí. ¿Y por qué tu espada está en tan terribles condiciones? Ejército de Frozenfalmer. Jaune se encogió de hombros. ¿Está bromeando, verdad? Preguntó a Aela Yan, que negó con la cabeza. Pensé que los Falmer eran solo un mito, un cuento antes de dormir para asustar a los niños pequeños, admitió Ria, con los ojos muy abiertos de asombro, antes de procesar por completo las palabras de Jaune. Espera, ¿qué quieres decir con congelado? Habían estado congelados durante tanto tiempo que sus cuerpos se convirtieron parcialmente en hielo. Serán habló, mientras Jan se encogía de hombros y Eorlund apartaba a Jaune. ¿Hasta cuándo estamos hablando? Probablemente antes de Talos.
respondió Jan. Era la única forma de conseguir el arco, es un arco magnífico, admitió Aela, encontrando sus ojos atraídos hacia él una vez más. ¿Tiene nombre? La historia lo conoce como el arco de Auriel. Jan susurró en voz baja, y Aela se quedó boquiabierta. A su favor, se recuperó rápidamente de su conmoción y preguntó, ¿cuánto por eso? No está a la venta, dijo Jan, cruzándose de brazos. Lo necesitamos para detener una profecía que los vampiros están buscando. Aela supo que había una causa perdida cuando vio una, y aunque normalmente no tendría reparos en intentarlo de todos modos, algo en el tono de Jan la hizo reconocer el punto. Está bien, está bien. Discutiremos el precio después de que derrotes a los vampiros. Ahora, dijiste que querías nuestra ayuda para luchar contra los vampiros. ¿A qué nos enfrentamos? Fortaleza en una isla en medio del mar de los fantasmas. Antiguo clan de vampiros conocido como el clan Volkiar. Y quieren usar este arco para tapar el sol y esclavizar a todos los demás. Jan desglosó los hechos de manera simple. El clan Volkiar aparecen en los registros históricos de vez en cuando, respondió Aela pensativa, aunque sentía que la sangre le empezaba a hervir de emoción. Alguien más se une a nosotros. Solo la Guardia del Alba y los vigilantes que podamos encontrar. Esta vez, Aela no pudo ocultar su sonrisa salvaje. Había oído hablar de la Guardia del Alba. No le gustaba el hecho de que estuvieran compitiendo por el negocio, pero podía respetar su fuerza. Sin embargo, lo más importante, no parece mucho. No lo es. Jan admitió, antes de preguntar. Entonces, ¿estás dentro? Se lo diré a Kodlak y al resto, pero creo que felizmente lo harían gratis. Aela ya podía oler el desafío, de la sangre volando por todas partes, mientras su acero se encontraba con el antiguo colmillo y la magia. Al menos, sería glorioso. Jan sonrió en respuesta, antes de fruncir el ceño al darse cuenta de que le faltaba la rubia. Mirando a su alrededor con recelo, y especialmente a Ria, preguntó, espera, ¿dónde está Jaune? Ah, no te preocupes. Aela la tranquilizó. Eorlund solo quería una excusa para darle algo en lo que ha estado trabajando todo el mes. Si bien ustedes dos son los compañeros más nuevos, la muerte fue suya, después de todo, ¿a qué te refieres? Jan respondió, confundido, mientras Serana se inclinaba hacia adelante. Lo que sea que estuvieran discutiendo, era anterior a que ella se uniera a ellos, y así se despertó su curiosidad. ¿Recuerdas ese dragón con el que luchaste cuando llegaste aquí por primera vez? Ria respondió emocionada. Jan asintió con cautela, lo que Ria tomó como una invitación a continuar. Bueno, después de que los guardias arrastraron su esqueleto hacia atrás, Eorlund pensó que podría ser un buen material para trabajar. Estás bromeando, ¿verdad? Serana habló primero, mientras Jan se quedaba atónito y sin palabras. La verdad es que no. Le tomó un tiempo, pero logró obtener materiales de Solstein, y dijo que finalmente hizo un gran avance. Lo llamó su mejor trabajo hasta ahora, aunque dice que sobre cada espada que forja, oye, Jan. Jaune la saludó con la mano mientras volvía a entrar en la sala de hidromiel por la parte de atrás. Mira lo que Eorlund me dio. Jan se quedó boquiabierta por segunda vez, y Serana se encontró destrozada. Si bien ciertamente disfrutó de que Jan se quedara sin palabras, Serana nunca antes había podido provocar tal respuesta. Y todo lo que se había necesitado era, más fuerte que el ébano. Más pesado, también. Eorlund asintió con aprobación, caminando detrás de Jaune, mientras la habitación miraba fijamente la espada de hueso de dragón. Puede recibir golpes de un martillo de guerra o un escudo sin doblarse, y si un enemigo se acerca demasiado, aún puedes golpearlo con el pomo o empujarlo con su peso. Mucho mejor que las obras élficas más ligeras, que solo sirven para cortar. También cabe en mi funda. Gracias, Eorlund, dijo Jaune emocionado, mientras lo mantenía alejado. Jan no pudo evitar sonreír, al verlo interactuar con los compañeros ahora, con mucha más naturalidad que antes. Sería un buen nórdico si estuviera tan emocionado por una nueva arma.
Todo lo que tenía que hacer era hacer que bebiera hidromiel con ella. Yang fue sacudida de sus pensamientos cuando Erlund le arrojó algo más, y mientras miraba hacia abajo encontró un par de guantes de hueso de dragón. Volvió a mirar a Erlund, que sonrió, y respondió: vosotros dos matasteis al dragón. Es justo que obtengas algo de ello. ¿Cómo vamos a pagarte?, preguntó Jaune. Chico, le has dado a este viejo herrero la oportunidad de trabajar con hueso de dragón. Acabo de revolucionar la herrería en Esquilim. Erlund se echó a reír, dando una palmada en la espalda a Jaune. Solo cuida tu espada y úsala bien. Te debo un trago, Erlund. Yang asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, aunque internamente no podía esperar para probar sus nuevos guanteletes en el cráneo de un Volquiar. Sin embargo, no pudo evitar pensar que le faltaba algo. ¿Debería encantar tu espada?, ofreció Serana, dando un paso al frente. Yang asintió con aprobación, pensando que eso era lo que había olvidado. La mayor parte de la fuerza de Jaune provenía de su aura. No podía esperar a ver cómo el encantamiento destrucción de Serana era sobrecargado por el aura de Jaune en la única espada de hueso de dragón del mundo. Entre eso, sus guanteletes, el arco, los compañeros y la guardia del alba, se encontró sintiéndose optimista, por primera vez, sobre sus posibilidades de éxito. Nota del autor. Originalmente, escribí este capítulo para desarrollar la totalidad de la búsqueda de exploración de la capilla. Pero lo deseché, porque, bueno, ¿cuánto tiempo quieren que dure este capítulo? Habrían sido entre 15 y 20.000 palabras si hubiera hecho eso. Me habría llevado semanas, si no meses, escribirlo. Lo que tienes que recordar sobre Mirne en general es que los divinos, y el concepto de intervención divina, no es tan increíble como lo sería en Remnant en la época de Jaune, es decir, después de que los dioses humanos aniquilaran a la humanidad y abandonaran Remnant, milenios antes de la caída de Beacon, o el mundo real. El mundo de Mirne es un mundo en el que los Daedra crearon portales a Oblivion en medio de las ciudades y masacraron a innumerables civiles en todo el continente, antes de que el último emperador Septim de la Tercera Era se convirtiera en un dragón, un avatar literal del dios principal del panteón, y luchara contra el príncipe Daedric Omerunes Dagon en combate singular. Demonios, incluso Yan, como la última sangre de dragón, lleva una chispa de divinidad dentro de ella como hija de Akatosh, y por lo tanto, cualquier acción que tome puede considerarse una intervención divina literal. Y para Virtur, sería aún peor. Era lo suficientemente viejo y experimentado como para calificar como el archicura de Auriel, jefe divino del panteón élfico, en la era merética, cuando los hombres llegaron por primera vez a Esquilim. Su estatus y el imperio de los elfos de las nieves, del que habría formado parte, son anteriores incluso a la presencia del culto del dragón en Esquilim. Incluso podría haber tenido la edad suficiente para estar allí cuando Auriel supuestamente lideró la carga contra Lorcan, antes de ascender a la divinidad, o eso dicen los mitos élficos. De todos modos, mi punto es, imagina a un hombre religioso y devoto, un apóstol que incluso podría haber visto a su señor convertirse en un divino, y pasó siglos actuando como el conducto entre Auriel y los elfos de las nieves, llevando el mensaje de Auriel a su gente mientras acercaba a su gente a Auriel. Luego haz que sea defraudado, golpeado por una enfermedad debilitante de uno de sus propios iniciados, una de la que sabía que su dios podría haberlo protegido. Después de todo, tenía los oídos de un dios, un ser omnipotente. Y, sin embargo, su dios no lo protegió, y cuando reza sus súplicas parecen caer en oídos sordos. Y luego hacer que pase milenios, viendo cómo el imperio de su pueblo se desmoronaba a su alrededor, mientras los monos primitivos que una vez sacrificaron y expulsaron del continente de Tamriel regresaron en busca de venganza. Haz que observe cómo los elfos de las nieves se escondían, obligados a buscar refugio con los enanos, antes de que los enanos los traicionaran, los cegaran con veneno y los convirtieran en el retorcido Falmer. Los Falmer, que luego atacaron la capilla y mataron a los últimos elfos de las nieves que quedaban. Sé que el archicura Virtur escribió la profecía antes de que la capilla fuera atacada, dejó de preocuparse por los últimos elfos de las nieves antes de que fueran asesinados,
Pero el primer punto debería ser suficiente para ilustrar por qué, a pesar de su devoción anterior, se volvió contra Auriel y escribió la profecía que habría limitado su influencia sobre el mundo, y por qué cuando el equipo Sangre de Dragón se encontró con él, sus únicas palabras son justificación, excusas, culpando a Auriel de todo. Y espero que puedas entender por qué Jaune lo encuentra tan ridículo. En cuanto a cuál es la verdad, ¿realmente Auriel abandonó a Virtur? Se suponía que todo era una prueba de fe, en la que Virtur probablemente podría haber encontrado una cura si se hubiera tomado un día libre para buscarla. No sé. Sin embargo, lo encuentro comprensivo. Creo que escribí la interacción entre él, Serana y Dragonborn mucho mejor en mi historia original de Skyrim, donde los personajes principales realmente tienen una razón para considerar su difícil situación. Pero Jaune es diferente. A él no le importan los asuntos de fe, y así son las cosas. Además, aunque Jaune ya ha superado la matanza de enemigos humanos y humanoides, definitivamente no se siente cómodo matando a sangre fría todavía. Es por eso que hice que Virtur se liberara y tratara de matar a Jaune primero, en lugar de simplemente hacer que Serana le rompiera el cuello después de que lo acorralaran y él monologara. Y sí, los ataques de Falmer en realidad no son tan comunes en Skyrim todavía, durante el periodo de tiempo. Son una amenaza creciente, pero entre la guerra, el creciente bandidaje, los dragones, los vampiros y los sectarios, los asentamientos en silencio y las masacres no son exactamente desconocidas, ni la mayoría de los lugares tienen los recursos para investigar.